Estoy seguro de que ahora, tras el desastre ruso que hemos presenciado, pensarás que Moscú ha puesto todo su músculo militar en Ucrania. Para que os hagáis una idea, han perdido ya más de 2000 tanques en el campo de batalla, lo que representa más de la mitad de sus reservas. Vamos, que Rusia no está para otras campañas militares que no sean la de Ucrania, ¿verdad? Pues nada más lejos de la realidad. Atentos. Estados Unidos culpa al grupo Wagner de Rusia del empeoramiento de la seguridad en Mali. Y ya sé lo que os estaréis preguntando todos ahora, pero ¿qué interés tiene Rusia en Mali? Quiero decir, Rusia está aquí y Mali está aquí. ¿Qué les importa a los rusos lo que pasa en África? Si sois veteranos seguidores de VisualPolitik ya sabéis que la madre Rusia tiene tentáculos por todo el mundo, pero ¿por qué ahora precisamente en África? Pensadlo bien, hasta 2022 Rusia tenía un área de influencia muy clara en Asia Central y el Cáucaso. Sin embargo, un año después todo ese poder se está desvaneciendo. Kazajistán se está alejando cada vez más de la esfera rusa. ¿Y qué me decís del conflicto entre Armenia y Azerbaiyán? La disputa por Nagorno-Karabaj. Durante décadas Rusia ha jugado el papel de árbitro en esta disputa, pero ahora ni está ni se la espera. Es más, muchos países que estaban tradicionalmente en la órbita de influencia de Moscú están mirando cada vez más a Beijing. Sin embargo, África sigue en la agenda del Kremlin y más específicamente en la agenda del grupo Wagner. Sabéis que el grupo Wagner es una empresa privada, un ejército privado, al servicio de Vladimir Putin. Su dueño, Yevgeny Prigozhin, es amigo íntimo del presidente. Hablamos de una empresa que no está teniendo ningún problema en lanzar a sus hombres a Ucrania, aunque ello haya supuesto meterlos de lleno en un terrible picadero de carne humana. Pero no solo están en Ucrania, también tienen músculo suficiente para África. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Y hasta qué punto los países africanos se oponen o no a esta influencia rusa? Y la pregunta más importante, ¿es Rusia la única potencia con presencia en África? Evidentemente no, hay otro país europeo que nunca ha abandonado sus sueños imperiales. ¿De quién estamos hablando? Exacto, de Francia. Los que seáis veteranos seguidores de VisualPolitik ya sabréis que Francia nunca abandonó del todo sus antiguas colonias. Y también sabréis que el colonialismo francés fue de todo menos amable. Incluso ya os hemos hablado varias veces de la competencia que Francia y China mantienen por la influencia en África. Sin embargo, lo cierto es que la llegada de Rusia ha puesto todo patas arriba. Y claro, os preguntaréis, pero ¿de verdad tanta influencia puede tener un simple grupo de mercenarios rusos como los Wagner? Pues desde luego no es poca. Fijaos en este mapa. Aunque la presencia rusa no es el único motivo por el que Francia todavía conserva importantes tropas en África, lo cierto es que últimamente esa razón ha cobrado cada vez más peso. Para que os hagáis una idea, las tropas que Francia desplegó en el Sahel en el año 2013 hoy suman ya más de 3000 efectivos, y antes de la retirada de Mali, a finales del año pasado llegaron a ser hasta 5100 tropas. Pues bien, a día de hoy Rusia cuenta ya con 3000 mercenarios en África. Está claro que son menos rusos que franceses, pero estaréis de acuerdo conmigo que son cifras más o menos comparables. Por supuesto, también tenemos que contar con las fuerzas internacionales como los cascos azules de la ONU. Pero seamos claros, la ONU no es precisamente la panacea en lo que a influencia se refiere. Sea como sea, hay algo incontestable. En términos de influencia política, Francia sigue siendo la mayor potencia extranjera en la región, y desde luego su peso es mucho mayor que el de Rusia. Tienen más bases militares, más contactos en la zona y vínculos económicos más fuertes. Ahora bien, donde antes Francia era prácticamente el único sheriff en la zona, ahora está contestada por dos grandes potencias, China y Rusia. Sobre la presencia de China en África hemos hablado ya largo y tendido aquí en VisualPolitik, pero en el vídeo de hoy vamos a centrarnos principalmente en Rusia. Así que la pregunta entonces es, ¿hasta qué punto se está desmoronando el dominio francés en África? ¿Qué puede hacer Francia para mantenerse fuerte en la región? ¿Por qué puede ser tan importante su presencia? Y lo que es más importante, ¿qué intereses tiene Rusia? ¿Y qué importancia tiene todo esto para la guerra de Ucrania? Hoy vamos a responder a estas preguntas, pero antes vamos a ver un poco de historia. Colonialismo a la francesa. En VisualPolitik siempre hemos estado en contra del colonialismo y seguramente hoy ya nadie va a empezar a decir venga, vamos a colonizar de nuevo América, ¡vivan las colonias! Bueno, alguno habrá, pero desde luego no seremos nosotros. No obstante, tampoco podemos olvidar que no todos los colonialismos han sido iguales. Ha habido imperios coloniales que dejaron algunas estructuras de gobierno establecidas y que cuando se marcharon, bien voluntariamente o bien porque les echaron, lo hicieron por completo. Este fue, por ejemplo, el caso del Imperio Español con América. Sin embargo, nuestro protagonista de este vídeo, Francia, hizo todo lo contrario.
Francia llegó tarde a la primera colonización, ya sabéis, a la de América. A pesar de ello, consiguió hacerse con buena parte de Norteamérica y más tarde con importantes territorios en el sudeste asiático. Sin embargo, no es esa etapa del Imperio francés la que solemos recordar como la más próspera en dominios, sino la del siglo XIX. Mientras España atravesaba una profunda crisis, perdiendo sus últimas colonias americanas y filipinas en 1898, Francia estaba en pleno auge después de la Conferencia de Berlín del 85. Consiguió situarse junto a Reino Unido como el mayor imperio colonial de toda Francia. Es cierto que sus primeros asentamientos en el continente se remontaban a mitad del siglo XVII en Senegal y que ya se habían hecho con el dominio de territorios como Costa de Marfil, Gabón y Argelia entre 1840 y 1850, pero no fue hasta 1885 cuando el imperio francés alcanzó su máximo esplendor. De repente, su dominio en África no tenía nada que envidiar al británico, y ¿sabéis qué? Francia se volcó en sacar el máximo provecho de estas colonias, ya fuera el oro del Alto Volta, actual Burkina Faso, o el petróleo de Mali. Francia se dedicó a explotar la mayor cantidad de recursos minerales posibles. Desde luego, crear instituciones e infraestructuras no era algo que entrara para nada en sus planes. Seamos honestos, los franceses estaban allí para explotar los recursos naturales. Punto. No tenían ningún interés en desarrollar sus colonias más que lo justo e imprescindible para que su maquinaria extractiva funcionase a pleno rendimiento. De hecho, el dominio colonial francés es especialmente conocido por ser de los más crudos, como demostraron, por ejemplo, las masacres de las ciudades argelinas de Sétif y Guelma. Aunque bueno, si queréis un imperio brutal, esperad a escuchar las atrocidades de los belgas en el Congo, pero eso ya lo hemos cubierto en otros vídeos. Sin embargo, todo empezó a cambiar después de la Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos y la Unión Soviética podían tener muchísimas diferencias ideológicas, pero tenían un punto en común. Ambos creían que las colonias tenían que desaparecer. Así que, dicho y hecho, la ONU creó el Comité Especial de Descolonización y los imperios coloniales empezaron a desmantelarse. De esta forma, Reino Unido dejó atrás Nigeria y todas sus colonias africanas. España hizo lo propio con Guinea Ecuatorial y con sus posesiones en Marruecos. Pero, ¿qué pasó con Francia? Pues mis queridos amigos de VisualPolitik, la realidad es que a Francia le costó mucho soltar las riendas de estos territorios y de hecho, aún podemos ver grandes vestigios de lo que fue su antiguo imperio. Veréis, antes de que las colonias francesas se independizaran, Charles de Gaulle, el mandatario francés, logró que los nuevos países aceptaran que Francia controlara algo tan importante como sus divisas, y así es como nació el llamado Franco CFA. Hablamos de la moneda de curso legal en 14 países africanos. Antes estaba ligada al franco francés y ahora lo está al euro. ¿Y dónde se guardan las mayores reservas de divisa del franco CFA? Exacto, en Francia. En otras palabras, que Francia todavía mantiene un control enorme sobre estas economías. Si esto no es un vestigio colonial, que baje Dios y lo vea. Y ya sé lo que estaréis pensando muchos. Hombre, Fonseca, pues no está tan mal. Tener una moneda, una divisa ligada al euro significa que estos países han conseguido evitar inestabilidad macroeconómica, al menos en lo que a la política monetaria se refiere. Y sí, tenéis razón, pero el control de Francia no solo se limita a la economía. Francia también es bien conocida por apoyar a gobiernos autoritarios. Y diréis, ¿por qué? La respuesta está en una palabra: recursos naturales. Básicamente, Francia apoya a gobiernos autoritarios a cambio de que les den preferencia a la hora de extraer recursos naturales y les garanticen el control. ¿De dónde creéis que sale todo el uranio para las famosas centrales nucleares francesas? Pues principalmente de Níger, antigua colonia del Imperio francés, donde la empresa Orano tiene casi todo el control de las minas. ¿Y qué pasa cuando los ciudadanos se levantan contra sus dictadores? Pues bien, Francia no ha dudado en enviar sus tropas para controlar la situación, y lo hicieron desde el primer momento. Ahí está el golpe de estado de 1964 en Gabón y tantos otros. En el caso de Gabón, hablamos de un golpe que tuvo lugar solo 4 años después de que el país ganase su independencia de Francia. En otras palabras, no te preocupes, Gabón, ahora eres libre. Ahora bien, siempre y cuando hagas exactamente lo que yo quiero que hagas. Dicho de otra forma, normalmente se critica a las grandes potencias por ser paternalistas con sus antiguas colonias. El caso de Francia es aún peor que el paternalismo. No es que Francia quiera exportar sus valores, democratizar África o mejorar sus condiciones de vida. No, su principal interés es mantener el control sobre la riqueza natural de sus antiguas colonias. Y si para eso tienen que mandar a tropas para apoyar al dictador sanguinario de turno, no os preocupéis porque no van a dudar ni un minuto. Y como os podéis imaginar, esto no sienta bien en las sociedades de estos países. Todo esto ha dejado un espacio para que entre una nueva potencia que, seamos claros, en este caso concreto es bastante más amigable. ¿De quién estamos hablando? Pues ahora mismo lo vamos a ver. Nuevo amigo chino.
Para sorpresa de nadie, China, el gigante asiático, se ha convertido en un actor fundamental en África, y la verdad no resulta extraño. Digamos que África tiene los recursos que China necesita, y China tiene la capacidad económica para que estos países africanos puedan llegar a desarrollarse, o al menos para que puedan sacar adelante grandes proyectos de infraestructuras. Además, los mercados africanos aún no han florecido del todo, así que China tiene la oportunidad de estar ahí cuando eso ocurra para recibir su parte del pastel y aprovecharse, por ejemplo, de la mano de obra barata. Así que tanto empresas públicas como privadas de China empezaron a interesarse por invertir en países africanos, aunque todo se ha dicho de paso. Hay precedentes. Desde los años 60, con la primera línea de ferrocarril en Zambia, pasando por la conexión Addis Abeba-Djibouti, terminada en 2016, China ha construido hasta el año 2022 más de 6.000 kilómetros de vías férreas en África. Y no solo eso, también ha invertido en la construcción de parques industriales como el de Addis Abeba, hospitales, carreteras y muchísimo más. Fijaos. Analistas, China amplía su influencia en África mediante acuerdos de redes de telecomunicaciones. ¿Os dais cuenta de la diferencia? China no se limita a extraer recursos naturales, también está dando muchísimas cosas a cambio. China ha ayudado a los países de África a estar conectados al mundo y a no quedarse aislados para poder recibir información en tiempo real. No solo estamos hablando de invertir en infraestructura de telecomunicaciones, sino también de producir teléfonos móviles a precios asequibles para sus mercados. Por supuesto, como os podéis imaginar, esto también se traduce en influencia política. Han abierto decenas de institutos Confucio donde se enseña el chino y además proveen la emisión televisiva, lo que implica que millones de africanos ven programas de televisión favorables a Xi Jinping. Pero una cosa está clara, China ha ofrecido a África lo que Francia nunca hizo: negociar como iguales, o al menos no tratarles como súbditos. Y como os podéis imaginar, estos son muy malas noticias para Francia. Pero mis queridos amigos de VisualPolitik, tampoco nos engañemos. La presencia china no hace milagros. África sigue teniendo muchos problemas y uno de los más importantes es el yihadismo. ¿A qué nos estamos refiriendo? Pues atentos. Francia en caída libre. Hasta ahora Francia ha mantenido su influencia en África de manera más o menos discreta. Vale, sí, algún golpe de estado por aquí, participando en misiones encubiertas, respaldando a algún que otro gobierno autoritario por allá, lo normal, vaya. Pero en el año 2013 hubo un punto de inflexión. Francia volvió a entrar de lleno al escenario político africano. Y diréis, ¿por qué? Pues porque había estallado la guerra en Mali. En 2012, Mali tuvo que empezar a hacer frente a la rebelión tuareg organizada en el norte del país por el Movimiento Nacional para la Liberación Azawad. Este movimiento, que tiene vínculos tanto con el yihadismo del grupo Ansar Retin como con Al-Qaeda del Magreb Islámico, comenzó una durísima campaña de insurgencia contra el gobierno central de Mali. Cada vez conquistaban más territorio, y al final al gobierno no le quedó más remedio que pedir ayuda a Francia. Así es como empezó la Operación Serval, a la que París destinó unos 3.000 efectivos militares. La intervención resultó todo un éxito al principio. Se acordó la paz con los tuareg en junio del 2013 y el entonces presidente Hollande pudo pasear triunfal por las calles de Bamako, la capital de Mali. Además, la ONU estableció una misión permanente de mantenimiento de la paz, el MINUSMA. Sin embargo, lo cierto es que esta paz duró poco y ya en septiembre comenzaron de nuevo las hostilidades en el país, lo que aceleró la expansión del terrorismo yihadista en toda la región, un terrorismo que ha azotado especialmente fuerte tanto a Mali como a Níger y Burkina Faso. En resumen, que la situación se volvió a descontrolar por completo. ¿Y cómo respondió Francia? Mandando más tropas. La operación Serval dio paso a la operación Barkhane, que terminó en noviembre del año pasado. Francia necesitaba proteger a sus empresas extractoras de recursos como el uranio del Níger o el petróleo de Mali, lo que significa que los franceses se centraron únicamente en luchar contra el yihadismo en las zonas donde había recursos naturales. Conclusión, los problemas no tardaron en surgir. El más importante de ellos seguramente sea el propio entrenamiento de los ejércitos locales. En principio, pensaréis que no hay nada malo en ello, ¿verdad? De hecho, es lo que cabe esperar, entrenar a los ejércitos locales para que hagan su trabajo. Pero, ¿sabéis qué? Esto se ha convertido en uno de los mayores problemas. Fijaos en esta gráfica. Como podéis ver, en el año 2020, tanto en Burkina Faso como en Mali, hubo más muertes de civiles a manos de las fuerzas de seguridad nacionales que de los propios yihadistas. Y esto no resulta extraño, pensadlo bien. Los conflictos étnicos son bastante comunes en esta zona del mundo, y normalmente los ejércitos de cada uno de estos países suelen estar dominados por una etnia concreta. De repente, Francia se puso a instruir y a cubrir de armas occidentales a ejércitos que a su vez estaban dominados por una etnia concreta. Conclusión, todas estas etnias usaban y usan toda esa ayuda francesa para masacrar a las otras etnias. Un ejemplo, Burkina Faso.
El ejército está dominado por la etnia Mosi, que no dudó ni un segundo en matar a gente de la etnia Fulani y Peul. ¿Y qué pasa cuando esto sucede? Pues lo previsible, que los atacados buscan a alguien que les proteja. ¿Como quién? Como los yihadistas. Y así es como entramos en un círculo vicioso donde la ayuda francesa se traduce en más violencia y más yihadismo. ¿Entendéis ahora por qué estos países no tienen muy buena imagen de Francia? Eso explica que en agosto de 2022 Mali dijera: mira Francia, que... a ver cómo te lo digo, muchas gracias por tu ayuda, ¿vale? Pero ya si eso, déjanos un poquito en paz, que nos apañamos nosotros por nuestra cuenta, ¿eh? Venga, gracias y hasta luego. Y como os podéis imaginar, el resto de países vecinos van en la misma dirección. ¡Atentos! Disturbios en Burkina Faso. Francia acepta retirar sus tropas. En un momento en el que la imagen de Francia parece estar por los suelos y la confianza en este país está bajo mínimos, la pregunta es: ¿quién entrará a llenar este vacío que deja Francia? Ya sé lo que estaréis pensando todos en este momento, ¿verdad? China, el amigo chino que trata a los africanos como iguales, les pone infraestructuras, telecomunicaciones y hasta incluso les ayuda a industrializarse. Pues no, nada más lejos de la realidad. Aquí es el momento en el que llega... el abrazo del oso ruso. No sé si alguna vez os ha dado por mirar la bandera de Mozambique, pero vamos a echarle un vistazo. Es esta. ¿No veis nada que os llame poderosamente la atención? Exacto. Lo que estáis viendo en el escudo de armas, así cruzadito, es un AK-47, el fusil de asalto soviético más famoso de toda la historia. Y en verdad, aunque sea algo fuera de lo normal, tiene todo el sentido del mundo. Al fin y al cabo, esta fue el arma más popular durante su proceso de independencia, y en estos procesos la Unión Soviética y sus aliados jugó un papel importante en el caso de muchos otros países africanos, no solamente con las presiones ante la ONU, sino también mandando armamento, instructores y tropas. De hecho, como ya hemos adelantado al principio del vídeo, Rusia ya se ha puesto manos a la obra a través del grupo de mercenarios Wagner. Empezó en Libia y en Sudán en 2017 y hoy ya se encuentra también en Mozambique, Mali y la República Centroafricana. Y os estaréis preguntando, pero... ¿qué importancia tiene esto? ¿No es acaso otra empresa privada más? Pues sí, es verdad, es una empresa más prestando un servicio de seguridad, pero hay algo más detrás de esta empresa. Fijaos. Desde Rusia con amor. Un aliado de Putin extrae oro y juega con favoritos en Sudán. Respaldada por el Kremlin, la oscura red conocida como Grupo Wagner se enriquece en Sudán mientras ayuda a los militares a aplastar un movimiento democrático. Exacto, mis queridos amigos de VisualPolitik, el Grupo Wagner está ayudando a Putin a extraer oro. Y no solo en Sudán, en Mali también tienen derechos de explotación sobre otras 3 minas de oro y otras tantas en la República Centroafricana. Sin embargo, el principal objetivo siempre ha sido Burkina Faso. Y diréis, ¿pero por qué? Pues porque en Burkina Faso se extraen anualmente 70 toneladas de oro, lo que lo convierte en uno de los mayores productores del metal amarillo en toda África. En otras palabras, que Burkina Faso extrae todos los años la misma cantidad que tiene Dinamarca en reservas de oro. Y como os podéis imaginar, Putin se frota las manos con noticias como esta. El grupo Wagner habría recibido una mina en Burkina Faso a cambio de ayuda en la lucha contra los extremistas yihadistas. Habéis oído bien. A Vladimir Putin le viene de perlas que el grupo Wagner esté extrayendo el oro de África para... lo habéis adivinado, financiar su guerra en Ucrania. Pero esto no habría sido posible sin el fracaso de la lucha antiterrorista de Francia en la región, ni el descontento generalizado que ha creado París. Pero... ¿creéis que este descontento se ha dado solo por esto? ¿No habrá tenido algo que ver con Rusia? Pues en parte sí, porque Francia lo ha hecho estrepitosamente mal, eso es cierto, pero Rusia también ha sabido jugar muy bien sus cartas. ¿De qué cartas hablamos? De la historia. La propaganda del Kremlin se ha encargado de recordar a los africanos quién estuvo de su lado cuando se independizaron de sus potencias coloniales. Y parte de que este mensaje haya calado tan bien se debe no a Russia Today o otras televisiones, sino al grupo Wagner, que se ha encargado de hacer campañas de marketing en favor de Rusia en todos estos países. De hecho, desde finales de 2019, Facebook ha tenido que cerrar más de 300 cuentas asociadas a Prigozhin, el jefe de Wagner, que esparcía propaganda rusa en más de 12 países africanos. Así las cosas, lo que está claro es que mientras China le come el terreno económico a Francia, Rusia se dedica a apartarle en materia de seguridad. Así que la pregunta es, ¿se está rindiendo Francia tan fácilmente? Pues bien, veámoslo. Un necesario cambio de rumbo. A estas alturas está claro que la imagen de Francia en buena parte de África es desastrosa. Es cierto que ha habido varias veces en las que se les ha criticado injustamente, como por ejemplo cuando retiró sus tropas de Mali por completo, entre múltiples acusaciones de abandonar la lucha antiterrorista a pesar de que había sido la propia Mali quien les había echado. Pero la verdad sea dicha, Macron sabe que el papel que Francia ha jugado en África durante las últimas décadas ha sido muchas veces reprobable. Precisamente por eso, ahora está redefiniendo su estrategia.
El gobierno de Macron ya se ha puesto manos a la obra en África y ha comenzado a negociar nuevos acuerdos con los países de la región. De hecho, ya se comprometió a principios del año 2022 a invertir en la construcción de infraestructuras al igual que hace China. Es decir, Francia pretende hacer ahora lo que otros países ya hicieron con sus colonias en el pasado. Francia se une a China en los proyectos de infraestructura. Además, visto el fracaso de la operación antiterrorista en el Sahel, Francia quiere evitar una estancia militar tan prolongada en el futuro, por lo que se ha ofrecido a impulsar la construcción de academias militares en Costa de Marfil y Djibouti, entre otros países. Y no solo eso, Francia también ha ofrecido apoyo logístico, de inteligencia y apoyo en combate en situaciones puntuales. Emmanuel Macron parece haber entendido que la estrategia que estaban siguiendo sus predecesores no estaba funcionando. La imagen de Francia se estaba manchando más de lo necesario en el continente. En cierta forma, podríamos decir que estas nuevas medidas se acercan mucho al clásico poder blando del que ya hemos hablado varias veces aquí en VisualPolitik. Dicho de otra forma, menos palo y más zanahoria. Sin embargo, puede que resulten insuficientes ante un socio chino que les ha mostrado a los países africanos una vía mucho más ambiciosa y una Rusia aparentemente más capaz de luchar efectivamente contra el terrorismo. Por supuesto, todos tienen un interés claro, recursos naturales, pero al menos en principio parece que están dispuestos a dar algo a cambio. Dicho de otra manera, Francia va a tener que adaptarse a una África muy multipolar en la que ya no será la potencia claramente dominante. Pero ahora la pregunta es para todos vosotros: ¿hasta qué punto está Francia dispuesta a cambiar el trato hacia África después de 200 años de colonialismo y poscolonialismo? ¿Podrá mantener su influencia? ¿Y cómo Rusia puede llenar los vacíos que vaya dejando el ejército francés? Podéis dejarme vuestra respuesta en los comentarios. Como siempre, no olvidéis que aquí en VisualPolitik sacamos vídeos nuevos todas las semanas, así que suscribíos a este canal y dadle a la campanita para no perderos ninguna de nuestras actualizaciones. Si os ha gustado este vídeo, dadle a like y nos vemos en el próximo. Un saludo y hasta pronto.